Un video de Mike Huckabee hablando de la estrategia de Donald Trump. Parece que el plan está cambiando, de los bombardeos a una especie de guerra de desgaste para presionar a la economía iraní. Esto es lo que dice Mike Huckabee: quedarse de brazos cruzados y matar de hambre a este régimen, continuar con la devastación económica, quizá no actuar demasiado en el plano militar y dejar que esto siga su curso. Eso podría llevar mucho tiempo, ¿verdad? Podría ser, pero creo que el presidente está haciendo sin duda lo correcto al presionarles de verdad en el terreno económico. No solo ha demostrado que estaba dispuesto a bombardearlos, sino también a llevarlos a la bancarrota. Y si sumas las dos cosas, el daño causado a su capacidad militar, que fue catastrófico, digan lo que digan, la operación entre Estados Unidos e Israel les infligió un nivel enorme de daño. Esta mahaz character de moment momento verstimentet mortal ekijutsen. Sí, esto es. ¿Qué opina de la mentalidad que hay en Washington? Lo digo porque hay un nuevo informe, no sé si lo ha visto, en The Guardian. Dice que los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln están sufriendo una crisis de salud mental y que algunos intentan saltar por la borda. El Abraham Lincoln está cerca del Golfo Pérsico porque controla el mando, diría yo, una de las principales fuentes, uno de los principales apoyos de lo que está ocurriendo con el bloqueo en el Golfo Pérsico. ¿Y cómo encaja estas dos imágenes? Porque parece que si Donald Trump tiene una estrategia a largo plazo para los próximos 2 años, quizá vaya a ser presidente de Estados Unidos más de 2 años, claro, 2 años y medio. ¿Qué está pasando en la mente de esta gente? Bueno, creo que lo que acabamos de ver por parte del embajador, y uso ese término con cautela, en realidad es el embajador israelí en Estados Unidos, Mike Huckabee, es que sigue la misma narrativa prefabricada de los halcones de la guerra, la narrativa de mentir al pueblo estadounidense. La verdad es que, cuando personas en cargos como Mike Huckabee, Pete Hegseth, Marco Rubio o el presidente hacen comentarios como, bueno, Irán civismo gravemente afectado por este conflicto. Eso es argumento. Por spor, Irán se ha visto impactado afectivo. La escuela de niñas en Minab, el asesinato de Yathan. The assassination of the Ayatollah. Of course, it is no secret that Iran has been. Por supuesto, no es ningún secreto que Irán ha sufrido una gran destrucción económica, política y militar. Pero al margen de eso, Irán mantiene la resistencia. Irán mantiene su defensa. Irán mantiene su soberanía. Irán mantiene su posición desde el principio. Y esa posición no ha cambiado ni ha vacilado. Así que decir que Irán tal, cual y pascual, de la manera en que Mike Huckabee lo describió, es decir, que Estados Unidos no se ha visto afectado, que esto es una causalidad en un solo sentido. No es cierto. Lo que el pueblo estadounidense necesita saber es que Estados Unidos ha sufrido una gran destrucción. Bases estadounidenses, personal estadounidense. US bases, US personnel. Independientemente de lo que nos estén diciendo por canales no oficiales u oficiales sobre la cifra de bajas estadounidenses, la cifra oficial de bajas de Estados Unidos, y cualquiera con acceso a Internet puede comprobarlo. Basta con ir al registro de bajas del Departamento de Defensa o ahora del Departamento de Guerra. Se puede consultar sin más. No hace falta iniciar sesión, no hay contraseña. Es una página oficial del gobierno y haces clic en el enlace de la Operación Furia Épica. Cuando entras en la Operación Furia Épica, solo verás a los 6 militares estadounidenses y, en ese momento, 142 heridos. Así que lo miras y piensas, no son muchos. Aquí entra la información errónea, la desinformación, dentro de los componentes del poder nacional,
dirigida a su población y a una audiencia extranjera. Bien, luego haces clic en otras operaciones de contingencia y puedes ver, dentro de esas operaciones, en las fechas que aparecen ahí, de lo que estamos hablando durante los últimos 5 meses y 13 días desde que empezó este conflicto, que las bajas estadounidenses han aumentado. Superan las 400. Estamos en torno a 416, quizá incluso más ahora, por estos últimos ataques. Y los muertos en combate son 23, y la cifra sigue creciendo, porque de muchos de los heridos en acción no conocemos su situación. No sabemos si se ha notificado a la familia, a los parientes más próximos, antes de determinar si pasan a ser muertos en combate o si siguen figurando como heridos en acción, según la gravedad de sus heridas. Así que, cuando se tiene en cuenta eso, cuando se tienen en cuenta los daños a nuestros portaaviones, a nuestros buques, a los aviones que hemos perdido, F-35, aviones cisterna K-35, radares, sistemas Patriot, se pueden tomar exactamente las mismas palabras que acaba de decir Mike Huckabee y simplemente sustituirlas por Estados Unidos. Y serían ciertas. Así que ambas naciones han sufrido destrucción y pérdidas. Y sí, eso es un hecho en ambos lados. Decir que son ellos y no nosotros es una mentira engañosa. La verdad es que ambos han quedado devastados en distintos aspectos y algunos impactos han sido mayores para uno que para el otro. Yo diría que en relación con este conflicto, durante los últimos 5 meses y 13 días, desde el 28 de febrero de 2026, en términos económicos, recuerden, creo que ya saben, porque ustedes... Creo que su audiencia valora mucho una comprensión profunda. No es una audiencia que solo busque titulares o consignas. Las conversaciones que tenemos siempre tienen un gran impacto. Así que creo que es importante que cuando hablemos, volvamos siempre a lo que hemos tratado antes, los elementos del poder nacional, ¿verdad? Dentro de eso están perdón. Dentro de los instrumentos del poder nacional están la diplomacia, la información, las fuerzas armadas y la economía. Y nunca se trata solo de una cosa o de otra. Todo depende siempre de lo que vemos en este momento, porque Donald Trump ha dicho hoy que quizá tengamos que volver a las sanciones, reconociendo que tenemos pocas municiones, que quizá tengamos que volver a las sanciones. Así que cuando se analiza eso, cuando se analizan los elementos o los instrumentos del poder nacional, y se recurre, ya saben, a la teoría clausewitziana de hace siglos, y a la trinidad del gobierno, los gobernados, el pueblo, y uno de esos instrumentos, que es el ejército, porque ahora Donald Trump ha aprendido una lección que mucha gente ha intentado expresar desde el principio. No se puede ganar una guerra sin un objetivo político final claro y alcanzable. No se puede. Desde que una station, puede no se puede ganarla sin un objetivo final claro. Así que, cuando se analiza cómo Estados Unidos ha vacilado respecto al objetivo final y a nuestra estrategia, puedo decirles que si al almirante Brad Cooper le queda pelo después de esta guerra, será de tanto tirarse de él por la frustración de que la estrategia cambie constantemente. Y ahora vemos otro ejemplo de eso, hoy por parte de Donald Trump, en lo relativo a las sanciones. Bueno, este es el presidente. Donald Trump, al entrar en este conflicto, le dijo al mundo, lo más importante, al pueblo estadounidense, pensando en la audiencia interna. 50 años de sanciones contra Irán han fracasado. Todos los presidentes anteriores a mí han fracasado. Así que vamos a hacerlo de esta manera, es decir, mediante la guerra. ¿Y a qué está recurriendo ahora el presidente al darse cuenta de cuál es la única forma de ganar finalmente? Económico, ¿verdad? La E de dime, ¿verdad? Porque la M ha fracasado, porque no tenemos un objetivo político final que lo una todo en términos de la voluntad del pueblo, el objetivo del gobierno y la estrategia de los militares. No está, no existe. Y en ese caso, empezamos esa guerra.
Así que donde estamos ahora, 5 meses y 13 días después, ni siquiera hemos empezado. Esta guerra sobrevivirá a este presidente. Esta guerra seguirá durante años. Y ahora vemos a los portavoces parlantes, a los lacayos belicistas como los Huckabee, reconociendo ahora que, bueno, quizá esto se prolongue un tiempo, pero no es mejor que tener un Irán con un arma nuclear. Volvemos al mismo viejo truco, ¿verdad? Al mismo viejo relato, pero reconociendo ahora que esto puede prolongarse. But now acknowledging that this may go on. I tell you now, and I tell the American people, this war Se lo digo ahora y se lo digo al pueblo estadounidense. Esta guerra sobrevivirá a este presidente. Esta guerra continuará durante años, porque la única forma de acabarla ahora, sin un objetivo político final claro, es por desgaste, por aquiescencia o sencillamente porque alguien se rinda. Y no va a ser Irán, no va a ser Irán. Irán tiene demasiados amigos en la región. Para Irán va a ser difícil, ya lo ha sido. Podemos reconocer que Irán lo está pasando mal. Han recibido golpes, han sufrido mucha destrucción, ha habido daños en sus fuerzas armadas. Por supuesto que lo sabemos. Pero eso no cambia el hecho de que Estados Unidos sigue sin poder lograr un acuerdo negociado, un tratado o el fin de esta guerra que Estados Unidos inició. Así que ahora volvemos a la E, la economía de dime, en medio de una coalición cada vez mayor dentro de la región en Asia Occidental, que incluye partes de Asia Central, partes de Oriente Medio, pero también el interés de Asia Oriental y Rusia en relación con el Acuerdo de Defensa de la Meca. Y cuando se considera el Acuerdo de Defensa de la Meca, en contraste con lo que Donald Trump ha dicho ahora, quizá deberíamos volver al tema de las sanciones. Quizá esa sea la manera de castigar a Irán, algo que no tendrá éxito. Estados Unidos puede hacerlo. No tendrá éxito porque la dinámica ha cambiado. Pero lo interesante ahora, especialmente, hablamos de esto la última vez, Nima, es Arabia Saudí. Y eso despertó un poco mi interés por entender mejor la posición de Arabia Saudí en el crecimiento de este nuevo reparto de poder, no solo en el mundo, sino en Oriente Medio. Probablemente hayan leído este libro, y si no lo han leído, se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Las 7 Hermanas, de Anthony Sampson. Habla específicamente de la vida del rey Faisal de Arabia Saudí en 1973. Y si conocen esa historia, el libro se centra especialmente en el embargo petrolero y en cómo el rey Faisal de Arabia Saudí pudo utilizar entonces el petróleo como arma frente a las naciones que lo necesitaban. El libro trata, en esencia, de la instrumentalización del petróleo. Y si lo leen, verán cómo el rey Faisal afrontó las guerras a lo largo del tiempo, manteniendo cierta neutralidad, luego tomando partido, creando alianzas y fortaleciendo la OPEP. La verdad es que se parece mucho a lo que está haciendo Arabia Saudí ahora mismo. Creo que MBS ha aprendido del rey Faisal. Pero cuando también se tiene en cuenta que el motivo por el que el rey Faisal se alzó fue Palestina, y no penséis que este conflicto y la forma en que se está desarrollando, con la insistencia de Irán en que Israel abandone Líbano y Gaza, no está relacionado con lo mismo. Es muy interesante y recomiendo a cualquiera que lea ese libro. Lo leí la semana pasada y realmente amplió mi comprensión del papel de Arabia Saudí y de cómo esto puede evolucionar con el Acuerdo de Defensa de la Meca, del que Arabia Saudí es un miembro clave. Así que pensad en los 3 miembros ahora mismo, ¿de acuerdo? Pakistán, Turquía, Arabia Saudí. ¿Qué aporta Arabia Saudí? Bueno, la ubicación importa, y el dinero. Esa es la contribución de Arabia Saudí. En fin, quería dejar eso ahí para vuestra audiencia culta e intelectual. Las 7 Hermanas, de Anthony Sampson. Un gran libro. Tony, ¿ves el nuevo pacto de defensa militar, como lo llaman? ¿Es una señal, es una mala señal para Israel? Sí, es algo malo. Israel debería tomarse esto muy en serio, y creo que Israel se lo toma muy en serio. Por lo que hemos oído, ya sabe, hubo una firma formal. De hecho, lo firmaron en la Meca, por eso se llama Acuerdo de Defensa de la Meca.
Es simbólico, pero también es racional en términos de enviar un mensaje al mundo árabe musulmán. No diría al mundo musulmán, porque ya sabe, el mundo musulmán también incluye gran parte del sudeste asiático. Creo que esto va más dirigido a la cohesión del mundo árabe musulmán. No únicamente, pero que se firmara en la Meca obedecía en parte a eso. Recuerden, de nuevo, volviendo atrás, todo vuelve siempre a dime, ¿verdad? Información, ¿verdad? Información. La información incluye narrativas, propaganda, público extranjero, público interno, público local, influencia, ¿verdad? Así que las operaciones psicológicas y la influencia forman parte de eso. Y si lo pensamos en términos de información, eso envió un mensaje. Y sí, Israel debería estar preocupado, porque esta alianza está creciendo y creo que muy pronto incluirá a Irán. Al principio, Irán estaba considerado como parte de este acuerdo, entre los tres que lo firmaron, que siguieron adelante y dijeron, de acuerdo, vamos a firmarlo. Está claro que vamos a hacerlo. Eso no significa que Irán y otros países que se debatan. Y en ese sentido, con el acuerdo de defensa de la Meca, las tres naciones dejaron muy claro que esto no es una respuesta a Irán. Y las declaraciones que se escuchan de esos líderes, de Erdogan, de representantes del gobierno saudí y de dirigentes de la región, francamente, no solo de quienes forman parte de esto, sino también de otros, es que esto responde a Israel, a la creciente amenaza de Israel en la región. Y queda muy claro, si se tienen en cuenta Líbano, Siria y las amenazas a Turquía del propio Netanyahu. Israel es la amenaza, no Irán. Creo que las naciones ven una oportunidad para normalizar realmente las relaciones con Irán. Creo que será mucho más difícil para algunos países, como Arabia Saudí e Irán, pero creo que hay margen para manejarlo porque existe un interés común. En cambio, para todos los demás, la línea roja es, sí, salid de Gaza, dejad de expandiros en Cisjordania, salid del Líbano, salid de Siria. Y Estados Unidos sigue respaldando a Israel, permitiéndole al menos mantener el statu quo durante un tiempo, hasta que decida básicamente expandirse. Israel hace una especie de statu quo de crecimiento, zonas de amortiguación, expansión, zonas de amortiguación, expansión, ¿verdad? Y creo que vamos a seguir viendo eso. Estados Unidos sigue respaldándolo. Así que, respondiendo a tu pregunta, Nima, sí, creo que Israel debería estar preocupado. Creo que Israel está preocupado. Y cuando Israel percibe una amenaza, ya sea real o simplemente inventada en su cabeza, reacciona. Así que creo que si pensamos en las naciones de la región que tienen intereses allí, vamos a ver conflictos periféricos. Y como tú y yo sabemos, como ya hemos hablado antes, esos conflictos periféricos en un foco de inestabilidad son los que conducen a un conflicto mayor. Así que, mientras continúa la guerra entre Irán y Estados Unidos, llevamos 5 meses y 13 días de guerra. No terminó, no se pausó. Que en un momento dado, los beligerantes no se estén lanzando misiles unos a otros, no significa que la guerra haya terminado. En la Primera Guerra Mundial, hubo semanas enteras en las que ninguno de los dos bandos disparaba. Simplemente mantenían el terreno desde las trincheras. La guerra no terminó solo porque cesaran los disparos. Así que si lo miramos en esos términos, ¿ha terminado esta guerra? No, ni de lejos. Ni siquiera estamos cerca del final de este conflicto. Así que creo que en los próximos días y semanas veremos mucho ruido de sables o desafío por parte de Israel frente a este creciente acuerdo de la Meca, algo que no le va a salir bien a Israel. Si tenemos en cuenta que Israel está perdiendo apoyo en Estados Unidos, mientras se esfuerza por mantener esa influencia dentro del país, lo está perdiendo. Está remitiendo. Así que habrá conflictos periféricos a raíz de esto, que no harán más que alimentar el conflicto regional más amplio. Lo he dicho desde el primer día, Nima, y puedes volver atrás, pedirme cuentas.
Esta guerra no terminará en unos días ni en unas semanas. Y aquí estamos, más de 5 meses después. Cuando vimos esta pausa en los combates, para mí estaba claro que volveríamos a ver hostilidades, porque no había ningún objetivo político que cumplir. No había un estado final político que alcanzar. Y esto llevará al mundo a una tercera guerra mundial, real, tangible, realista, de esas que quedan escritas en los libros de historia. Creo que hacia ahí nos dirigimos. World War III. I believe that's where we're headed.